La crisis sanitaria derivada de la pandemia ha provocado también una crisis económica. Vamos a saber cuáles son esos datos de la crisis, Noemí. Efectivamente, como dices, Ana, el impacto económico que ha traído consigo el coronavirus ha sido tan rápido como profundo. Los últimos datos del paro en Aragón, correspondientes al pasado mes, al mes de febrero, nos dejan esta cifra: 87.158 parados en la comunidad. La pandemia nos ha familiarizado, además, por desgracia, con otro término, el del ERTE. Casi 17.000 trabajadores siguen en esta situación a día de hoy y 150.000 aragoneses han estado en ERTE en algún momento durante el último año. Y por último nos detenemos en el PIB, que es uno de los indicadores que marcan la riqueza de un territorio. En Aragón los datos provisionales sitúan la caída del Producto Interior Bruto en torno al 9,5%, que es un punto y medio por debajo de la media nacional. Y ante estos datos, los empresarios aragoneses piden a las administraciones agilidad y liquidez urgente para salvar sus negocios. Hoy han presentado más de 30 propuestas para paliar la situación de las pymes y los autónomos. Reclaman al Gobierno central ayudas directas porque creen que tiene capacidad para salvar la pequeña y mediana empresa. La empresa, los empresarios, califican la situación como agónica. En 2019, por supuesto que lo tenemos. La situación ya es absolutamente insostenible, que se ha tensado la cuerda hasta el máximo y que muchísima gente ha agotado sus reservas, sus posibilidades, ha agotado los medios que permiten que su empresa siga subsistiendo. Empresas, trabajadores que han agotado ya sus reservas. Son de muchos sectores, vamos a ir analizándolos. Mencionaba antes las estaciones de esquí. Veíamos esa caída del 9% del Producto Interior Bruto. Lo cierto es que el mundo del esquí contribuye con casi el 10% al Producto Interior Bruto. Muchos trabajadores, casi 50 millones de euros lo que mueve. Se ha creado un plan, el plan Remonta, para recolocar a todas esas personas que se habían quedado sin red. 318 empleos se han hecho hasta el momento. ¿Pensaban que iba a ser de otra manera? ¿Iba a haber más? ¿Se espera que haya más contrataciones? Bueno, era difícil hacer una previsión, pero permítame que centre un poco en qué ha consistido el impacto sobre la economía y cómo ha reaccionado el Gobierno, porque el Gobierno no está reaccionando ahora. De hecho, desde el principio nos planteamos como prioridad absoluta la lucha contra la pandemia y sus efectos. Reformulamos el presupuesto del año 20 con un decreto en el mes de julio que supuso la movilización de 510 millones para hacer frente a la pandemia, para empujar a la economía. Los sectores más potentes de la economía están funcionando a pleno rendimiento. De hecho, lideramos en España la factura industrial, lideramos las exportaciones, que son un motor formidable de la economía. En definitiva, los motores fundamentales están funcionando, lo cual es un buen pronóstico de por dónde puede ir la recuperación, pero hemos tenido un problema serio con todas aquellas profesiones, todos aquellos oficios que dependen fundamentalmente de la movilidad, que dependen del uso de los espacios públicos, de los bares y demás. La cifra de los parados es absolutamente atroz, muy preocupante. Otra cosa es que haya paliativos respecto a eso, en tanto en cuanto en Aragón ya hay muchas menos personas porcentualmente en ERTE que en el resto de España, es decir, que el fin de los ERTEs nos causarán menos sorpresas negativas en Aragón que en el resto de España. La afiliación a la Seguridad Social está funcionando mejor que la media española, lo cual es también un buen pronóstico, y desde luego me atrevo a asegurar que simplemente el levantamiento de las restricciones, que va a empezar este fin de semana, o de los horarios hace unos días, va a tener un efecto como agua de mayo sobre el asunto del empleo. Dicho lo cual, tienen razón los responsables empresariales, tienen razón los representantes de los bares y del turismo. El impacto para ellos y para otros sectores también, el comercio, etcétera, ha sido atroz, y en este momento el Gobierno de Aragón tiene prácticamente cerrado con el sector y con las otras administraciones un plan potente dirigido exclusivamente a la hostelería y al turismo, que creo que satisfará en buena medida lo que de nosotros esperan. Además de una noticia espléndida que hemos conocido hoy: el Gobierno de España ha aprobado un paquete de medidas muy importante para autónomos, para pymes. 7.000 millones de los 11.000 los vamos a gestionar las comunidades autónomas, y eso, unido al esfuerzo que nosotros estamos dispuestos a hacer, creo que nos va a permitir insuflar liquidez, insuflar a través de ayudas directas oxígeno
y creo que eso va a permitir que la economía, en esa parte tan sensible de la misma, la afectada por la movilidad, se reanude, vuelva lo antes posible. Es decir, tenemos motivos para preocuparnos, pero tenemos motivos también para estar esperanzados. Enseguida daremos detalles de ese plan de ayudas aprobadas esta misma mañana por el Gobierno central. Hablaba de las ayudas, ese paquete de 500 millones de ayudas que se desviaron del presupuesto, ¿han empezado ya a llegar a los sectores afectados? ¿Y de qué manera? Algunas de esas ayudas, concretamente 40 o 45 millones, no recuerdo bien, ya se destinaron al turismo y a la hostelería en sendos planes aprobados el año pasado, también a la cultura, también a algún otro sector. Eran también dineros dirigidos a reactivar la inversión del propio Gobierno de Aragón, lo cual es un motor de generación de empleo. Eran en total 500 millones no dirigidos a ayudas directas, pero sí a reactivar la economía. Además, el Gobierno de Aragón no ha parado de negociar con empresarios muy importantes, con inversores muy importantes de España y de fuera de España, que en los próximos meses nos van a dar unas excelentes noticias. Es decir, no hemos estado solo dedicados a la cuestión sanitaria, sino que hemos estado muy intensamente dedicados a la economía, y permítame que le diga algo de lo que me siento muy orgulloso. Hemos estado dedicados a que Aragón fuera un ejemplo de unidad, que Aragón fuera un ejemplo de dejar atrás el interés partidario por poner por encima de todo y por delante el interés común. Hicimos una estrategia aragonesa de recuperación social y económica, todos los partidos políticos menos Vox, los agentes sociales y los ayuntamientos, que está enmarcando todas nuestras acciones, y le puedo asegurar que si en este momento Aragón tiene un plus añadido que lo hace apetecible para la inversión, además de otros que ya tenía antes, es justamente el clima de estabilidad social y política que emana de esta comunidad. Es mérito de todos, y a mí como presidente me toca proclamarlo con mucho orgullo, porque eso también nos va a dar excelentes noticias. Fuera inestabilidad, fuera alborotos, fuera tormentas políticas, eso que lo hagan otros, nosotros aquí en Aragón no vamos a pasar por ahí. Hablaremos enseguida también de la estabilidad o inestabilidad política del resto del país. Le quería insistir en esos sectores, la hostelería, por ejemplo, a los que más hemos escuchado, me temo que usted también, durante todo este tiempo. Ha puesto algunas cifras, 160 millones de pérdidas, según un informe de la Cámara de Comercio de Zaragoza. ¿Están negociando con ellos directamente el cómo repartir esas posibles futuras ayudas? Bueno, las pérdidas, puede haber muchas evaluaciones de las mismas. Es aquí usted dice desde la Cámara de Comercio, efectivamente, pero realmente hacer ese tipo de cálculos es muy difícil. Nosotros lo que hemos hecho ha sido empezar la cuenta por el final, es decir, ver cuánto dinero podíamos reunir entre las administraciones, diputaciones, gobierno y ayuntamientos, y empezar a hablar con el sector para que la distribución de ese dinero se hiciera de acuerdo con el sector. Con la COE, con todas las organizaciones que representan al sector del turismo y la hostelería, junto con la COE, para ver de qué forma éramos lo más justos posible en la distribución de las mismas. Creo que se ha llegado a criterios que me parecen muy acertados, fundamentalmente basados en relacionar las ayudas con las pérdidas que cada cual ha podido tener. No todo el mundo ha sufrido la pandemia con el mismo grado de impacto. Ha habido negocios de hostelería que no les ha ido mal del todo, ha habido otros que han tenido resultados catastróficos dependiendo de muchas razones, y se trataba de ser objetivo en el reparto de esas ayudas. Creo que se está a punto de alcanzar un acuerdo que satisfará bastante a todos, y que a mí desde luego me producirá mucha satisfacción. El grueso de ese criterio sería que se darán ayudas en función de las pérdidas que cada uno ha recibido, de una forma proporcionada. Aproximadamente, no de manera lineal, sino de manera proporcional a las pérdidas que se puedan acreditar con la documentación correspondiente.